El Alzheimer no es otra cosa que un tipo de demencia. Aquí siempre pongo el mismo ejemplo para que no haya duda, ¿no? Es como cuando hablamos de árboles. Yo puedo hablar de árboles y hay muchos. Hay un manzano, hay un cerezo, hay un veral, todos son árboles, ¿no? Pues esto es igual, todos son demencias. La demencia es el término genérico, como cuando hablo de árboles. Sin embargo, luego hay muchos tipos de árboles, como veíamos. Del mismo modo, hay muchos tipos de demencias. Y el Alzheimer es uno de los tipos. Pero hay diferentes clasificaciones. Tenemos el Alzheimer, que es el más común. Como podemos ver ahí, entre el 50 y el 60% de los casos son de Alzheimer. Pero también hay demencia vascular, hay demencia mixta, frontotemporal, por cuerpos de Lewy. Hay diferentes diagnósticos que se engloban dentro de las demencias. De ese deterioro que veíamos progresivo y generalmente crónico de nuestras capacidades mentales. Cuando nos hablan de demencia senil, realmente no nos dicen mucho, porque el término senil lo único que indica es que la persona padece la demencia mayor a 65 años. No solo nos indica el término de la edad. Si es demencia senil, tiene un deterioro de sus capacidades cuando la persona tiene más de 65 años. Cuando es demencia presenil, quiere decir que lo tiene menos de 65 años. Pero realmente cuando nos dicen eso, no nos dicen nada. Yo no sé cómo puedo atender a ello. Siempre deberé exigir que me pongan el apellido. ¿Demencia tipo qué? Demencia tipo Alzheimer, demencia vascular, demencia mixta. Sin ese apellido vamos a estar cojos. No vamos a tener la información necesaria para yo saber qué es lo que tengo, ¿no? Es igual que el ejemplo que os ponía antes, cuando estamos hablando de árboles. Si me dicen, no es lo mismo cuidar todos los tipos de árboles, ¿no? No voy a cuidar de la misma manera un almendro que un naranjo, por ejemplo, ¿no? Tendré que saber qué tipo de árbol es. Por lo tanto, hay que nos quede claro, ¿no? La diferencia entre lo que es demencia y lo que es Alzheimer. Realmente el Alzheimer es un tipo de demencia, ¿sí? El Alzheimer, vamos a centrarnos hoy un poquito en él. Vamos a hablarlo de manera muy general. Aunque todos los demás tipos de demencias tienen muchas similitudes, hoy nos centraremos exclusivamente en el Alzheimer, que es la más común y es la más habitual. ¿Qué es esto del Alzheimer? Vuelvo a lo mismo, ¿no? Todos conocemos esa palabra, pero no todos sabemos qué implicaciones tiene. Pues es un tipo, como decía, de demencia, que es degenerativa y que afecta a nuestro cerebro. Y desgraciadamente a día de hoy es irreversible, no tiene cura. La enfermedad de Alzheimer va avanzando. Tampoco sabemos cuál es el origen ni la causa. Solo sabemos que se inicia de manera gradual y que va progresando con lentitud, ocasionando la muerte de nuestras neuronas. Esto va provocando que las distintas capacidades de nuestro cerebro se vayan viendo afectadas. Va a afectar, como veíamos antes, a diferentes déficits cognitivos, a diferentes déficits mentales. Se va a ver afectada la memoria, el lenguaje, la atención, la concentración, el pensamiento. Va a ocasionar tres grandes dificultades, que a lo mejor en alguna ocasión habéis oído hablar de estas tres términos, ¿no? Afasia, aprasia y agnosia. Y ahora bien, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esos términos que parecen incomprensibles? Afasia, van a tener la incapacidad para comunicarse, expresar y comprender. Apraxia, la incapacidad para ejecutar los movimientos. Y agnosia, la incapacidad para reconocer el medio que lo rodea a través de los sentidos. A su vez, desorientación, es decir, se va a ver un deterioro global en el individuo, en todos los sentidos y en todas sus capacidades, ocasionando, por supuesto, una dependencia y una dificultad para interactuar con el medio que le rodea, tanto a nivel emocional, cognitivo, mental, como social y funcional, ¿no? Algunos datos para que veamos un poquito de la enfermedad. Es una enfermedad que cada vez está más extendida, que cada vez afecta a más personas. La población en la que vivimos, como decíamos al comienzo, está envejecida. Por lo tanto, hay mayor número de personas mayores. Por lo tanto, hay mayor probabilidad de que pueda haber personas que padecen esta enfermedad. Entre el 5 y el 7% de las personas mayores de 65 la padecen. Aproximadamente, y digo aproximadamente,
porque no todos los casos de personas que tienen Alzheimer están realmente diagnosticados, ni están realmente cuantificados. O sea que estos son cifras aproximadas, pero hay muchas más de las que aquí aparecen. 800.000 casos en España, 150.000 cada año, íntimamente ligada al envejecimiento, que no tiene por qué darse. Tampoco debemos alarmarnos. Y afecta a ambos sexos. Un poco de porcentaje mayor en las mujeres porque, claro, nuestra edad de vida es mayor, entonces es inevitable. Y cursan un curso progresivo entre 5 y 12 años desde que aparecen los síntomas. La enfermedad, como veremos después, irá avanzando, ¿no? Y su diagnóstico, aquí me paro, es siempre de probabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas veces que esto, sin quererlo, nos alberga esperanzas. Porque, por ejemplo, nosotros trabajamos con muchas familias y acuden a lo mejor a nosotros diciendo, pero no tiene Alzheimer, ponen el diagnóstico que es probable demencia Alzheimer. Claro, es que siempre es un diagnóstico de probabilidad, porque nunca se sabe a ciencia cierta si la persona tiene Alzheimer hasta que ésta fallece y se hiciera una biopsia. Como eso en vida no es posible hacerlo, el diagnóstico de Alzheimer, siempre es descartando otros posibles diagnósticos y aunando un poco todas las pruebas que van a hacer para asegurar que tiene un Alzheimer. Pero siempre nos van a poner que tiene probable demencia Alzheimer. Eso no quiere decir que no la vaya a tener, pero siempre va a ser un diagnóstico de probabilidad. Un poco de cómo funciona, ¿no?, a nivel cerebral. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro? No sabemos la causa, pero sí la consecuencia. Cuando la persona padece Alzheimer, lo que ocurre en nuestro cerebro es que aparecen como unas pequeñas placas. Nuestro cerebro está formado por neuronas, ¿no?, que son las que hacen que la interconexión entre ellas hacen que nuestras capacidades funcionen y hacen que nosotros podamos movernos con facilidad, ¿no?, pensar con facilidad, que nuestra memoria funcione adecuadamente, que nuestra atención sea del mismo modo, que podamos hablar bien. Claro, aparecen unas placas seniles y unos ovillos que impiden la conexión entre esas neuronas. Al impedir esa conexión, lo que hacen es que se van muriendo. Ocasiona la muerte de nuestras neuronas y eso provoca que nuestro cerebro va perdiendo tejido, va perdiendo tamaño de alguna manera y eso afecta a distintas zonas de nuestro cerebro. Lo que ocurre es que afecta también a distintas capacidades. Según las zonas de nuestro cerebro se van viendo afectadas, según van muriendo determinados núcleos, digamos, de neuronas, iremos viendo afectadas unas áreas u otras. Memoria, lenguaje, movimiento. Y un poco, como podéis ver en las imágenes, si me retiro se me oye. ¿Me oís bien? Como podemos ver ahí, ¿no? Estas serían las neuronas. Podemos ver ahí esas manchas que aparecen que impiden que unas se conecten con las otras, lo que va a ocasionar que vayan muriendo. Aquí podemos ver lo que ocurriría en un cerebro sano, esas conexiones que se van dando, esa red de información, y aquí vemos lo que ocurriría en un cerebro que tiene la enfermedad. Vemos cómo hay marañas, cómo hay núcleos que impiden que eso se dé adecuadamente. Esto es lo que ocasionaría en nuestro cerebro. Este sería un cerebro sano y este sería un cerebro afectado por la enfermedad. Vamos viendo cómo va reduciendo su tamaño, cómo las cavidades van siendo más grandes porque el tejido está muriendo. Y aquí podemos ver cómo a lo largo del progreso de la enfermedad cada vez se van viendo más zonas afectadas, por lo que cada vez se va viendo un mayor deterioro. Vamos a pasar un poquito, hasta ahí veíamos qué era, ¿no? ¿Qué es esto de la definición de la demencia y del Alzheimer? Quedándonos claro ese apellido, ¿no? Y esos tipos, que hay muchos. Vamos un poco a las consecuencias. ¿Qué ocurre cuando tenemos ya este diagnóstico? ¿Qué consecuencias tiene y qué necesidades tenemos? Pero tenemos, me voy a referir hoy a lo largo de toda la conferencia, a dos. No solo al enfermo, sino también al familiar, al cuidador, a la persona que está con el enfermo. Porque van a ser los dos grandes afectados de la enfermedad. El que lo vive en sus propias carnes y el que lo vive de alguna manera en segunda persona. ¿Qué
¿Qué nos indica que algo va mal? ¿Cuándo debemos dar el paso, ¿no? Como decía, no tenemos por qué alarmarnos. Hay dificultades que son propias de la edad, ¿no? Y en un envejecimiento normal, igual que nos salen arrugas, nos salen canas, pues nuestra memoria se vuelve más lenta, nuestra capacidad para procesar se vuelve más lenta, a veces nos cuesta prestar atención a determinadas cosas. Hay fallos que son normales de la edad, ¿no? Sin embargo, cuando esto es mucho más acentuado, me olvido con mucha frecuencia de las cosas. Esos olvidos ocasionan problemas en mi día a día. No me acuerdo a lo mejor de determinadas cosas de la casa, si soy por ejemplo una mujer, el tema de la comida, el tema de la limpieza, el tema de la organización. Tengo dificultades a la hora de expresarme, a la hora de comprender. Me cuesta seguir una conversación, es decir, vamos sumando, ¿no? Sumando en cantidad, en cuanto a pequeños fallos, y sumando en cuanto a temporalidad en el tiempo, ¿no? Por ahí hay varios ejemplos aquí en la diapositiva. No sabe regresar a casa. Algún día se ha encontrado que se ha perdido, se ha desorientado. Unido a que le cuesta escribir su nombre, pero unido a que le cuesta manejar el dinero porque está teniendo problemas. Y unido a que le está costando organizarse en un día a día a la hora de la comida. Y que no sabe mi nombre. Cuando unimos todos esos pequeños fallos, que inicialmente parecerían algo normal, es cuando ya tenemos que empezar a sospechar que algo ocurre, que algo no es normal, ¿no? Y debemos tomar medida. Ahí abajo os pongo que cada enfermo es un mundo. Claro, todo lo que vamos a ver a partir de aquí van a ser un poco generalidades, porque luego cada persona lo va a vivir de una manera. Cada persona va a tener más acento en unas áreas o en otras. Y cada persona, igual que cada persona es un mundo, cada enfermo también lo es. Cuando tenemos ya sospechas, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo ideal que hagamos? Claro, al principio de la conferencia decíamos, cuando oímos esa palabra, ¿qué sentimos? Miedo, incertidumbre, negación. Pues debemos un poco luchar contra eso. Y ante esos primeros síntomas, acudir al médico. Que nos descarten lo que tenemos o que nos indiquen qué debemos hacer. Cuanto antes podamos determinar qué es lo que nos ocurre, antes podremos poner las medidas adecuadas para ponerle frenos, sobre todo, que va a ser nuestro objetivo, ¿no? Y antes podremos también encaminarnos hacia la lucha de conseguir una mayor calidad de vida. Entonces, primeros síntomas, acudimos al médico de cabecera. El médico de cabecera nos hará determinadas pruebas y bajo un poco su criterio, si tenemos esos síntomas apuntan a que algo hay, nos enviará al especialista, generalmente al neurólogo. En el neurólogo, ¿qué nos van a hacer? Pues nos van a hacer determinadas pruebas, test, exámenes físicos, neurológicos, análisis, pruebas de resonancia magnética, TAC, es decir, van a empezar un estudio para determinar realmente qué es lo que tenemos. Y nos darán un diagnóstico. Si nos dicen, ¿usted tiene demencia? ¿Nos quedamos ahí? No. Tendremos que buscar ese apellido del que hablábamos antes, ¿no? Nos darán ese diagnóstico. Demencia con su apellido. Tipo, lo que sea. Tipo Alzheimer, tipo vascular, frontotemporal, corpus de Lewy, PIC. Va a haber muchos tipos de demencia distintos. Pero va a ser importante porque dependiendo de ese diagnóstico, luego nos van a dar un tratamiento u otro. Claro, ese diagnóstico, como veremos a continuación, supone un impacto. No solo en el enfermo, en la familia, como decíamos antes. Va a suponer dudas, desconocimientos, miedos, necesidades de reorganización, búsquedas. Entonces va a ser el siguiente paso. Necesitaremos informarnos y buscar qué recursos tengo yo a mi disposición. Tanto en la ciudad, en el entorno, si estoy en un pueblo, qué tengo a mis manos para poder hacerle frente a esta enfermedad. Y pasamos al último punto, la intervención y el tratamiento. Intentar ponerle freno, que ese va a ser nuestro objetivo. Volvemos a la diapositiva de antes. Claro, nos ponemos en el supuesto, ¿no? Hemos acudido a la consulta, nos han dado un diagnóstico y de repente se abren entre nosotros muchas cosas que en ocasiones no sabemos por dónde empezar, dónde acudir, a quién voy, qué hago, a quién pregunto, ¿me quedo en casa? ¿No me quedo en casa? ¿Voy a algún sitio? Si voy a algún sitio, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Me siento culpable?
También tenemos que luchar contra muchos tópicos que existen. Antiguamente, cuando alguien tenía cualquier enfermedad de este tipo, teníamos que cuidarlo en casa, ¿no? Porque llevarlo a cualquier sitio suponía que nos desprendiéramos de esa persona. Sin embargo, ahora veremos si eso realmente es lo adecuado o no lo es. Pero van a surgir todos estos interrogantes. ¿Qué consecuencias tenemos? Os decía que hoy vamos a ver dos grandes... Ahí estamos. Vamos a ver dos grandes afectados. Por un lado el enfermo y por otro el cuidador. Van a vivir dos realidades completamente distintas. El que lo vive en sus carnes y el que lo vive desde fuera, ¿no? Dos maneras de sentir, dos maneras de vivir y dos necesidades de abordar una situación. Comenzamos con el enfermo. El enfermo, cuando se enfrenta al diagnóstico, primero, pongo ahí entre interrogantes, ¿no? Conciencia de enfermedad. Ahí está. Claro. ¿Es consciente o no es consciente de la enfermedad? La pérdida de la conciencia de la enfermedad es un síntoma de la misma. En fases muy iniciales, la persona es consciente de que algo ocurre, de que no es la persona que era, de que va teniendo fallos, de que le cuesta encontrar palabras, de que se desorienta. Todo eso ocasiona muchos sentimientos, ocasiona miedo, ocasiona enfado, ocasiona frustración. A medida que la enfermedad avanza, la conciencia de enfermedad se va perdiendo. Cuanto mayor va siendo el deterioro, la persona va, de alguna manera, entre comillas, olvidando que tiene la enfermedad. No es consciente. Por lo que va a ir también culpabilizando de sus errores al cuidador, que le vamos poniendo cada vez más peso. La persona enferma va a tener que enfrentarse a cambios continuos, lo que va a ocasionar una pérdida de su calidad de vida. Va a tener trastornos a nivel cognitivo, como veíamos en esas imágenes del cerebro, ¿no? Se van a ver afectadas sus capacidades, su memoria, por supuesto, que es la más significativa, ¿no? la más presente para todos. Se va a olvidar de las cosas, sobre todo de las cosas más recientes. Si le preguntamos, seguro que por su historia de vida, cómo era, a qué se había dedicado, cómo era su infancia, se va a acordar perfectamente. Sin embargo, no se va a acordar de lo actual, del presente, de lo que ha hecho hoy, de lo que ha comido ayer, de las personas con las que se ha encontrado. También se va a ver afectada su capacidad para comunicarse. Le va a costar encontrar las palabras, le va a costar seguir una conversación, lo que sin querer le va a llevar a aislarse. Le va a costar comprender muchas veces lo que le decimos y seguir el hilo de todo ello, ¿no? La atención se va a ver afectada, su capacidad para razonar, su cálculo. Todo ello ocasiona un deterioro global en esa persona, que a su vez, como decía, le va aislando, porque la gente de alrededor tampoco sabemos cómo actuar, ¿no? O qué les está pasando, porque es esa persona que conocemos de toda la vida. Y si ha sido así toda la vida, ¿por qué va a cambiar ahora, no? Pero claro, está cambiando. Los de alrededor también tenemos una responsabilidad para ver que eso es así y entender que no es que lo haga para fastidiarnos, sino que realmente algo le está pasando. Va a tener también trastornos funcionales, es decir, su capacidad para hacer, sus actividades básicas del día a día, el alimentarse, el vestirse, el ducharse, el asearse, cada vez va a ir teniendo más dificultad para hacerlo, para coordinar, para utilizar adecuadamente los objetos, para organizarse, ¿no? En llevar una casa, en hacer una comida, le va a ir cada vez costando más. En las actividades hay como unas siglas. ¿Qué quiere decir? Actividades básicas de nuestro día a día y actividades un poquito más complejas, avanzadas, instrumentales, las que tienen que ver con la sociedad. Simplemente planificar un viaje con mis amigos, con mis amistades, organizar una comida familiar, ir al cine, ir a hacer la compra, organizar la planificación mensual. Todo eso les va a costar, porque requiere mucho razonamiento, implica mucha memoria y cada vez van a ir perdiendo todo eso. Pensar que ellos con esas pérdidas cada vez se van a ir sintiendo más indefensos, más inseguros y más nerviosos. Eso ocasiona trastornos psicológicos, claro. ¿Cómo no se van a sentir frustrados y tristes y a la vez rabiosos? Porque no entienden, ¿no? No entienden que si no se acuerdan de algo y nosotros les decimos, pero si te lo he dicho 800 veces, nos van a decir, no me lo has dicho ninguna. Y por supuesto me voy a enfadar. Claro.
va a ocasionar rabia, va a ocasionar apatía. Ya no tengo ganas de ir a sitios, ya no tengo ganas de ir a jugar la partida con mis amistades, ya no tengo ganas de quedar con mis amigas a tomar un café, porque se van a dar cuenta de lo que me pasa, porque ya no sigo la conversación. Entonces cada vez se van sintiendo también mal. Va acompañado la enfermedad en ocasiones de delirios y de alucinaciones, es decir, de ideas erróneas de la realidad. Creen cosas que no son ciertas o pueden ver cosas que no son ciertas, pero es que ellos las viven como reales. Entonces, claro, eso que ocasiona con la gente de alrededor, con sus familiares, con sus cuidadores, con sus amigos, va a ocasionar más conflictos. Imagínense que yo les digo, imagínense que mis padres han fallecido y que yo les digo que tengo que ir a verlos. Claro, me van a decir, no, es que sus padres han fallecido. Me voy a enfadar porque eso no es así, me voy a poner triste si me lo dicen. Claro, van a tener ideas que no son ciertas. Y ahí también entra el papel del cuidador. ¿Cómo manejamos eso para evitar que haya una alteración? ¿Cómo manejamos eso para evitar que haya un enfado y que haya una situación más desagradable? Todo eso va a influir, ¿no?, en esa calidad de vida. Finalmente, hablamos de trastornos conductuales. También son frecuentes en la enfermedad, que se puedan dar deambulación, una inquietud, que tenga la necesidad de continuamente estar haciendo algo. Y además, sin un objetivo claro. Necesito levantarme e ir hasta allí. Cuando llego hasta allí, necesito venir hasta aquí. Cuando cojo esto, lo suelto. Luego lo pongo allí. Una necesidad de algo que muy bien no saben qué es. En ocasiones también se da agresividad. Es cierto. Cuando, claro, esa rabia está, como veíamos antes, ese enfado, porque mi realidad es distinta a la tuya, me voy a enfadar. Y si además no me dejas ir a un sitio que yo quiero ir porque yo creo que tengo que ir, me voy a enfadar. Y puedo llegar incluso a agredirte. Verbalmente, pero déjame ir allí que yo quiero ir y que puedo hacerlo bien. O físicamente, ¿no? Pueden también tener dificultades a la hora de dormir, a la hora de comer. Nos podemos olvidar de comer. O creer que ya hemos comido, cuando no es así, ¿no? Todo esto son muchos síntomas que van haciendo que sus rutinas cambien y, como comentaba antes, que su vida social cambie y que vaya un cúmulo de emociones que también es bueno que entendamos de ellos. Va a pasar por diferentes fases. A lo largo de la enfermedad vamos a ver cómo esto se va acentuando. Realmente no hay fases marcadas en la enfermedad, pero sí van pasando como la enfermedad se va viendo deteriorada, ¿no? Lo que va ocasionando digamos que podríamos agruparlas, aunque no hay fases, sí que podríamos agruparlas en estadios como tal, ¿no? Inicialmente esos despistes, esas pérdidas que notamos, pues no lo son tantos, pueden pasar desapercibidas, pero a medida que la enfermedad va avanzando, se van haciendo más notables, más acentuadas, les va costando más. Y a medida que la enfermedad avanza, todavía mucho más. Aquí siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Esto es como una balanza, en la que por un lado tengo al cuidador y por el otro lado tengo al enfermo. Cuando el enfermo cada vez se va viendo más deteriorado, el cuidador va asumiendo, sin quererlo, más responsabilidad y más necesidad de ayuda al enfermo. Y vamos viendo cómo esa balanza, de alguna manera, se va desequilibrando, porque cada vez tienen más necesidades las personas enfermas. Ahí veríamos, bueno, todos estos un poco síntomas que os he dicho descritos, ¿no? Que no me voy ahora a meter detalladamente en ellos. Y por otro lado veíamos la familia. ¿Qué ocurre con la familia? Es el otro gran afectado y la otra persona que va a necesitar mucha ayuda. Va a tener también que enfrentarse a ese diagnóstico, no desde la perspectiva de que lo está viviendo, pero sí desde el qué puedo hacer, cómo voy a ayudar a mi familiar, qué es lo más adecuado, cómo debo hacerlo, cómo entiendo la enfermedad para ir cambiando mi manera de actuar, ¿no? Va a tener que adaptarse a una nueva situación y reorganizarla. Va a afectar a sus esferas de vida, a su vida laboral, a su vida familiar, a su vida social, a su propia persona. Entonces va a necesitar una reestructuración un poco de todo ello. Va a tener que asumir qué es la enfermedad y cómo él la vive. Y experimentará gran variedad de sentimientos. En ocasiones aparece lo que ahí pongo, el síndrome del cuidador mimado, ¿no? Porque es una situación muy grande de sobrecarga la que pueden vivir el cuidador de una persona con Alzheimer o con cualquier otro tipo de demencia, ¿no?
puede experimentar al comienzo una negación. No, mi familiar no lo tiene. Porque además los síntomas son cambiantes. Hoy puede que parece que está muy bien y mañana no. Esto me lleva también a pensar, lo hace porque quiere. O lo hace para fastidiarme. Sin embargo, no es así. Entonces, al comienzo podemos llegar a negar la enfermedad. No, si mi familiar no lo tiene. Solo tiene pequeñas pérdidas o solo tiene pues esto que no le sale o que... Podemos llegar a sentir también rabia, vergüenza, enfado. Enfado, ¿por qué tiene que tener mi familiar esta enfermedad? ¿No? ¿Por qué le ha tenido que llegar ahora? Va a tener muchos sentimientos. También muchas dudas, como veíamos. Y por supuesto, su realidad también va a ir cambiando. Como veíamos en esa balanza, el cuidador cada vez va a tener que adaptarse más a esa situación cambiante de su familiar. Y va a tener también que vivir su propia enfermedad. Ir entendiéndola, ir aceptándola, ir adaptándonos a ella, ¿no? Por lo tanto, va a tener también muchas necesidades. Ahí podemos ver un poco un esquema de todo esto que os digo, ¿no? Por un lado el enfermo y por otro lado la familia. La familia, todo esto que veíamos en ese globo tan grande, ¿no? Sobre la demencia. Miedos, dudas, incertidumbre, sobrecarga, culpa, malestar, desconocimiento. Y el enfermo va a tener muchos síntomas. ¿Dónde estoy, no? No entiendo, no sé qué hice. Se va a desorientar, va a haber perdidas esas capacidades de las que hablábamos. El tema de las capacidades más funcionales, que le hacen sentirse cada vez más dependiente. El vestido, la comida, el uso del teléfono, el manejo del dinero, cada vez más dependiente. Cambios en su personalidad. Gente que a lo mejor era muy arisca, a lo mejor necesita mucho cariño, se vuelve más cariñosa, o al revés, gente que era muy cariñosa ahora se encuentra un poquito más aislada, ¿no? Por la situación. Enfados. ¿Por qué no me han dado de comer si ya dicen que he comido? Claro, se van a enfadar. Y bajo su criterio y su realidad, lógicamente, lo que puede llevar a esas alteraciones de las que hablábamos. Y las emociones que pueden sentir, ¿no? Esas alteraciones psicológicas. Ahí vemos un poquito un resumen de todos estos síntomas. Dos realidades diferentes y ambos necesitan ayuda. ¿Cómo les vamos a ayudar? He ahí la cuestión. ¿Qué hacemos? Tenemos todo esto, ya sabemos cuál es la realidad, cuáles son las necesidades que presentan ambos. ¿Qué hacemos? Vale, ante la enfermedad, ¿cómo actuar? Ahí os pongo, ¿no? Un modelo dinámico de intervención. Por supuesto, veíamos antes en el esquema, ¿no?, del transcurso de la enfermedad que debemos acudir a los especialistas. Nos van a dar un diagnóstico y posiblemente el neurólogo nos enviará al psiquiatra o el propio neurólogo nos ofrecerá una medicación, los fármacos. Importantes pero insuficientes. Solo con los fármacos no conseguimos nada, porque desgraciadamente la enfermedad, como decía, no tiene cura. Lo único que podemos hacer es mantener esos síntomas, intentar ocasionar una mayor calidad de vida en la persona. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Combinando esos fármacos que se quedarían cojos, solo con ellos no vamos a obtener nada, con un tratamiento no farmacológico. La actividad que hagamos con esa persona, cómo estimulemos a esa persona. Y ahí va a tener un papel muy importante la familia y el entorno, que a su vez va a necesitar también un tipo de intervención. El enfermo, ahí os pongo, ¿no? Podemos frenarlo. ¿Qué es eso de los tratamientos no farmacológicos? Bueno, pues son todo tipo de intervenciones a través de agentes que no son químicos que pretenden mejorar la calidad de vida de las personas. Nosotros lo hacemos a través de la estimulación cognitiva. Como la propia palabra indica, es la estimulación de nuestras capacidades mentales. Me río porque siempre pongo el mismo ejemplo, que se lo robé al director de la entidad que está sentado en primera fila, Juan Manuel Figueroa. Y siempre que doy una conferencia o una charla lo uso porque cuando se lo escuché a él me pareció muy bueno para realmente explicar qué es esto de la estimulación cognitiva y cómo funciona. Imaginémonos que la enfermedad es como un gran depósito de agua, ¿vale? Tenemos un depósito de agua, perfecto, con mucha agua, pero en el que hay un gran agujero. Si yo no hago nada en ese depósito, ¿qué va a ocurrir? En poco tiempo me quedo sin agua. El depósito se vacía. Esa sería la enfermedad, ¿no?
la enfermedad, ese gran agujero en nuestro cerebro que si yo no hago nada, la persona se va a quedar cada vez más deteriorada. Pero sin embargo, vale, vamos a hacer otra cosa. En ese depósito que tiene un gran agujero, por arriba le vamos a echar con una manguera agua. ¿Qué va a ocurrir? Se mantiene, exactamente, ¿no? Si yo por arriba le estoy echando agua, por mucho que tenga el agujero, mi nivel de agua se va a mantener. No se va a vaciar en poco tiempo. Voy a conseguir abastecer a la gente, ¿no? De la misma manera ocurre con la enfermedad. Si ante ese agujero que es la enfermedad, yo estimulo, yo trabajo esas capacidades, alimento mi cerebro y hacemos ejercicios de memoria, de números, hablo con la persona, le hago recordar, le hago que esté activo, que mantenga sus amistades, ¿qué va a ocurrir? Que la persona va a mantener durante mayor tiempo esas capacidades. Eso es también lo que se conoce un poco con esta metáfora como la neuroplasticidad. Nuestro cerebro tiene la capacidad para regenerarse y esas neuronas que se van perdiendo pueden crear nuevas conexiones, siempre y cuando nosotros le estimulemos para hacerlo y no dejemos que se oxide. Por lo tanto, esa estimulación de la que hablamos, ese trabajo es imprescindible. Sin él, nuestro depósito se vacía. Definición de estimulación cognitiva, ¿no? De manera un poco más técnica. ¿Cómo podemos entenderla? Técnicas, estrategias organizadas y estructuradas. No nos vale cualquier cosa. No me vale cualquier ejercicio de cualquier tipo. Porque claro, si es muy difícil, me frustro, no quiero hacerlo. Y si es muy fácil, me aburro, vaya chorradas me pones. Por lo tanto, tienen que estar muy bien adaptadas a la persona, a sus gustos, a sus necesidades y a sus apetencias también, ¿no? Destinadas, por supuesto, a mantener y optimizar en la medida de lo posible todas esas capacidades que se van a ir viendo deterioradas, tanto mentales como funcionales, como conductuales y afectivas. Es decir, vamos a intentar estimular la totalidad de la persona, movilizándole y manteniéndole activo, para que así podamos reducir el impacto personal y social que tiene la enfermedad. Aquí insisto, ¿no?, en que no vale cualquier tipo de actuación. Tengo que tener un objetivo por el que lo hago, porque si no la persona posiblemente no se encuentre motivada para hacerlo. Hay muchas veces que decimos, bueno, pues lo hacemos en casa. Fenomenal, oye, está estupendo, ¿no?, que podamos trabajarlo en casa. Lo que muchas veces que ocurre en casa, cuando estoy solo, no tengo ganas, no me apetece, me voy a poner a hacer estos ejercicios. Además, ¿qué ejercicios son? Muchas veces usamos cuadernillos que ni me motivan, ni me estimulan, ni me atraen y me aburren. ¿Qué nos pasa cuando muchas veces nos dice la familia, si yo le intento poner ejercicios en casa, ¿qué nos hacen? Se aburren. Porque es bastante enriquecedor que puedan, nosotros apostamos sobre todo por un trabajo en grupo y creemos que es muy enriquecedor que unas personas se puedan beneficiar del contacto con otras. El trabajo en grupo estimula precisamente eso, estimula que me